¿Y si te dijera que una de las empresas más influyentes del planeta comenzó en un garaje con poco dinero, mucha pasión y una idea que parecía absurda para su tiempo? Apple no solo transformó la industria tecnológica, transformó nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de vivir, pero su historia, más allá de los productos icónicos, es un mapa mental, un espejo de cómo la visión, la persistencia y el pensamiento diferente pueden convertir limitaciones en oportunidades. Este no es un documental sobre tecnología, es sobre mentalidad, sobre cómo se construye el éxito cuando el entorno dice que no se puede. Porque si analizamos el camino de Apple, desde sus raíces hasta el imperio que es hoy, descubrimos algo más poderoso que el diseño. Una forma de pensar que reta lo ordinario, que no espera aprobación, que actúa con convicción. En este viaje vamos a sumergirnos en los momentos más significativos de Apple, desde la visión inicial de Steve Jobs y Steve Wozniak en el garaje de los padres de Jobs, hasta los productos que redefinieron industrias enteras. Vamos a descubrir cómo el fracaso no solo fue parte de la historia, fue el combustible de su reinvención. Y sobre todo, vamos a extraer las enseñanzas detrás de cada giro, porque detrás de cada innovación hubo una mentalidad millonaria en acción, disciplina, visión a largo plazo, obsesión por la excelencia y una fe inquebrantable en la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea que parecía demasiado grande o demasiado arriesgada? ¿Cuántas veces has frenado antes de comenzar porque el entorno no era perfecto? La historia de Apple nos recuerda que no se trata de condiciones ideales, se trata de comenzar, de sostener una visión incluso cuando el resto duda. No se trata solo de admirar lo que hicieron, se trata de aprender cómo lo hicieron, qué decisiones tomaron cuando nadie creía en ellos, qué preguntas se hacían cuando el camino era incierto, qué hábitos, qué valores, qué estrategias mentales les permitieron construir algo que hoy parece inevitable, pero que en su momento fue una locura. Prepárate para conocer la historia de Apple como nunca antes la habías escuchado. Y más importante aún, para descubrir qué partes de esa historia pueden convertirse en herramientas para escribir la tuya. Todo imperio comienza con una visión, y a veces esa visión nace en el lugar más humilde imaginable, un garaje en Los Altos, California. Allí en 1976, dos jóvenes con estilos muy distintos pero una ambición común, dieron forma a lo que años más tarde sería una revolución. Steve Jobs, carismático, provocador, obsesionado con el diseño y la experiencia. Steve Wozniak, tímido, brillante, fascinado por la electrónica y la ingeniería. Juntos no solo fundaron una empresa, fundaron una filosofía. Wozniak había diseñado una computadora personal que rompía los esquemas, pequeña, accesible y sobre todo, funcional sin necesidad de ser ensamblada por expertos. Jobs vio en esa creación algo más, el futuro, no solo una máquina, sino un puente entre la tecnología y el ser humano, una herramienta que cualquiera pudiera usar para crear, para pensar, para liberarse de las limitaciones de la era analógica. Así nació Appleware, un circuito ensamblado a mano, vendido en cajas de cartón, financiado con la venta del auto de Jobs y la calculadora científica de Wozniak. No había inversionistas, oficinas ni planes a 5 años, solo convicción. Pero lo interesante aquí no es solo el producto, es la mentalidad. Jobs tenía 21 años, Wozniak 26. No esperaban a que alguien validara su idea, no pidieron permiso, actuaron. Esa es una de las grandes lecciones de esta etapa. La acción precede a la perfección. No esperes que todo esté listo. Lanza tu versión inicial. Aprende, mejora, ajusta. En 1977, con la llegada de Mike Markula como inversionista y mentor,
Apple se convirtió en una empresa formal. Markula aportó $250,000, pero más importante aún, trajo un concepto que marcaría la diferencia. El marketing importa tanto como el producto. Y esa frase cambiaría la forma en que Apple se posicionaría para siempre. Apple, lanzada ese mismo año, fue la primera computadora personal con gráficos a color y carcasa plástica. Vendió millones de unidades y catapultó a la compañía al escenario mundial. Pero detrás de ese éxito estaba una decisión poderosa: hacer que la tecnología se sintiera humana, accesible, amigable, casi artística. Jobs no quería solo vender computadoras, quería provocar algo, inspirar, crear una conexión emocional entre las personas y la tecnología. Y ese enfoque, esa mezcla de visión estética y funcionalidad, sería su sello de por vida. Pero el camino no era lineal. Mientras Apple crecía, también lo hacían las tensiones. La personalidad de Jobs, su intensidad, su perfeccionismo generaban conflictos. Pero incluso eso es parte del aprendizaje. La visión radical, cuando no se modera, choca, pero también transforma. Hey, antes de que sigamos, si estás viendo esto, probablemente no sea por casualidad. Algo dentro de ti quiere más claridad, más enfoque, más dirección. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no hablamos de lo típico, hablamos de mentalidad real, de decisiones que cambian vidas. Y créeme, lo que viene en este video te va a dar un buen sacudón. Así que dale al botón de suscribirte y quédate, porque esto se va a poner bueno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sostener tu visión aunque incomode, aunque no todos la comprendan? Porque las ideas que realmente cambian el mundo no siempre son bien recibidas al principio. La historia del garaje no es una anécdota romántica, es una lección sobre cómo empieza lo extraordinario, no con recursos infinitos, sino con determinación, no con estructuras, sino con voluntad, no con certeza, sino con decisión. Hoy, ese garaje es un lugar casi sagrado en la historia de la innovación. Pero lo que lo hizo especial no fue el lugar, fue la mentalidad que lo habitó. Esa mentalidad sigue viva en cada persona que decide emprender, que arriesga sin garantías, que apuesta por una visión antes de tener todos los recursos. Y esa mentalidad está disponible para ti. No necesitas replicar el producto, necesitas comprender el patrón, detectar una oportunidad, imaginar un futuro diferente y actuar sin esperar permiso. Y si hoy estás comenzando con poco, recuerda esto: Apple también empezó así. La diferencia está en cómo usas lo que tienes, en tu capacidad de ejecutar, de sostener tu visión y de aprender en el proceso. Hasta aquí el primer capítulo. Ahora déjame en los comentarios, ¿qué idea estás incubando en tu propio garaje? ¿Cuál es esa visión que estás listo para convertir en realidad, aunque el mundo aún no la vea? Y hay algo más que debemos destacar en esta etapa fundacional: la intuición. Steve Jobs tenía una habilidad poco común para anticipar lo que la gente aún no sabía que necesitaba. En lugar de encuestas, se guiaba por la estética, por la funcionalidad intuitiva, por lo que él llamaba intersección entre la tecnología y las humanidades. Esa intuición lo llevó a desafiar convenciones, a rechazar teclados complejos, interfaces frías o cajas grises. Para él, cada producto debía ser bello por dentro y por fuera. ¿Y eso qué nos dice? Que en un mundo obsesionado con los datos, la intuición sigue siendo una herramienta poderosa. Esa voz interna que a veces ignoramos puede ser nuestra ventaja más profunda.
Jobs la escuchó y esa escucha cambió industrias enteras. En toda historia de éxito duradero hay un capítulo oscuro. Para Apple, ese capítulo comenzó a mediados de los años 80. Después del boom inicial, la compañía enfrentó un nuevo reto: crecer sin perder el alma. En 1984, Apple lanzó la Macintosh. Fue una revolución, una computadora con interfaz gráfica y mouse, dirigida al usuario común. El famoso comercial dirigido por Ridley Scott, emitido durante el Super Bowl, prometía romper con el statu quo, liberando a los usuarios del gran hermano de IBM. Pero detrás del escenario, las tensiones se acumulaban. El estilo de liderazgo de Steve Jobs, visionario pero impetuoso, comenzó a chocar con la cultura corporativa que Apple intentaba consolidar. Su falta de experiencia en gestión, combinada con su intensidad emocional, generaba roces con otros ejecutivos, especialmente con John Sculley, el CEO que él mismo había traído desde Pepsi. En 1985, ese conflicto estalló. Jobs fue apartado del proyecto Macintosh y poco después forzado a abandonar la empresa que había cofundado. Aquí comienza uno de los giros más simbólicos de la historia empresarial moderna, porque este no es solo el relato de una caída, es el comienzo de una transformación. En lugar de desaparecer, Jobs fundó Next, una empresa de tecnología avanzada enfocada en educación y computación de alto nivel. Aunque no tuvo éxito comercial, Next fue el laboratorio donde Jobs refinó su visión, donde aprendió a liderar con más madurez y donde desarrolló tecnologías que luego serían fundamentales para el renacimiento de Apple. Al mismo tiempo, también adquirió una pequeña división de Lucasfilm, una empresa de animación por computadora. La renombró Pixar. Y el resultado: Pixar produjo Toy Story, la primera película animada por completo en 3D, y cambió para siempre el cine de animación. Jobs no solo regresó, sino que lo hizo con dos frentes nuevos: la tecnología y el entretenimiento. Ambos con el mismo principio: crear productos hermosos que contaran una historia. Mientras tanto, Apple se encontraba en caída libre. Entre 1985 y 1996, la empresa lanzó múltiples productos confusos, sin una estrategia clara. Las ventas bajaban, la innovación se diluía y los ejecutivos se sucedían sin encontrar rumbo. Hasta que en 1997, al borde de la quiebra, Apple compró Next y con ello trajo de vuelta a Steve Jobs. Ese retorno fue todo menos simbólico. Jobs volvió con una mezcla de madurez y determinación que cambiaría el destino de la empresa. Canceló líneas de producto, reestructuró la cultura, simplificó, apostó todo a una idea: menos, pero mejor. Y eso marcó el inicio de una nueva era. Lo que este capítulo nos enseña es profundo. El éxito no es lineal. A veces necesitas caer, salir del juego, mirar desde afuera, para volver con más claridad. Jobs no fue simplemente despedido, fue transformado. ¿Y tú, cómo estás leyendo tus fracasos? ¿Como finales? Este es el momento del video para una pregunta directa. ¿Has vivido una etapa donde tu mayor caída te enseñó más que cualquier victoria? Compártelo en los comentarios, porque allí, en la vulnerabilidad, también se construyen las mentalidades fuertes. Y cuando Pixar fue adquirida por Disney en 2006, Steve Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Es decir, incluso fuera de Apple, su influencia se expandía, no solo como tecnólogo, sino como estratega, como narrador de historias. Esa etapa, fuera del sistema, fue su universidad emocional. Ahí aprendió a combinar su lado creativo con un pensamiento estratégico más robusto,
Aprendió a delegar, a construir cultura organizacional, a ser más que un genio visionario, a ser un líder con estructura. Y esa transformación sería crucial cuando Apple lo necesitara de vuelta. Porque más allá del retorno del fundador, lo que volvió a Apple en 1997 fue una nueva mentalidad. Jobs regresó sabiendo que no bastaba con ideas brillantes. Necesitaba foco, ejecución impecable y una cultura que no solo soportara la innovación, sino que la multiplicara. De hecho, una de sus primeras decisiones fue aliarse con quien alguna vez había sido el gran rival, Microsoft. Muchos lo criticaron, pero él entendía algo que pocos veían. A veces, para salvar el largo plazo, hay que tragarse el orgullo en el corto. Microsoft invirtió $550 millones y con eso, Apple compró tiempo. Tiempo para reestructurar, para volver a imaginar. Y aquí hay otra lección. Los grandes visionarios también son grandes negociadores, no de dinero, sino de visión. Jobs no negoció con su misión, pero sí con los medios para llegar a ella. Y aquí hay otra lección. Los grandes visionarios también son grandes negociadores, no de dinero sino de visión. Jobs no negoció con su misión, pero sí con los medios para llegar a ella. Durante esa época muchos analistas de mercado descartaban a Apple. Era una marca moribunda, atrapada en sus propios errores. Pero Jobs tenía otra lectura. La marca no había muerto, solo había perdido su voz. Y para recuperarla había que volver al origen, desde el diseño, desde la experiencia del usuario, desde esa obsesión con el detalle que lo caracterizaba. Y así nació el eslogan Think Different. Una frase que no era solo una campaña de marketing, era un manifiesto, un llamado a los rebeldes, a los creativos, a los soñadores que no encajan en moldes. Apple estaba de vuelta, pero esta vez con el músculo y la madurez para sostener el sueño. Año 2001. El mundo tecnológico giraba alrededor de las computadoras personales. Apple, aún en proceso de recuperación, necesitaba una jugada estratégica que la diferenciara del resto. Y esa jugada llegó con un simple objeto blanco, del tamaño de una baraja, el iPod. En un tiempo donde los reproductores MP3 eran complejos, lentos y limitados, Apple irrumpió con una propuesta radicalmente distinta. 1000 canciones en tu bolsillo. No fue solo un dispositivo, fue una declaración. El iPod fue el primer paso hacia algo mucho más grande que una computadora de escritorio. Apple comenzaba a redefinir lo que significaba la relación entre personas y tecnología. Y con eso nacía una nueva era. Pero lo realmente revolucionario no fue solo el hardware, fue la creación de iTunes y su tienda digital. Jobs comprendió que para tener verdadero control sobre la experiencia del usuario, no bastaba con vender dispositivos. Había que controlar el contenido, la distribución, la forma en que las personas consumían música. Así nació el concepto de ecosistema digital, una red de productos, servicios y plataformas que se complementan entre sí. Comprabas un iPod, usabas iTunes, descargabas música legalmente, todo dentro del universo Apple. Y eso transformó la empresa, porque ya no competía solo por vender computadoras, competía por ser la puerta de entrada al nuevo estilo de vida digital. Aquí es donde aparece un principio que pocos entienden, pero que los millonarios aplican constantemente: integrarse verticalmente, no depender de otros, crear sistemas completos donde el valor no se fuga, donde el cliente pidiendo entra y se queda. ¿Y cuál fue el resultado? Apple pasó de ser una marca marginal a ser un referente de diseño, innovación y estilo de vida. El iPod no solo dominó el mercado, hizo que millones de personas entraran por primera vez al universo Apple. Fue el caballo de Troya perfecto.
Y de ahí en adelante el efecto red fue imparable. Cada nuevo producto, el iPhone, el iPad, el Apple Watch, no se vendía solo como un dispositivo, sino como una extensión del ecosistema. Todo funcionaba mejor. Si tenías más de Apple, una estrategia brillante y extremadamente lucrativa, pero lo más fascinante no es el modelo de negocio en sí, es la filosofía que lo sostiene. Y si esto te aportó, aunque sea un poquito, dale like, suscríbete y compártelo, porque si te hizo pensar, también puede ayudar a alguien más. Este canal no está hecho para acumular vistas, está hecho para transformar mentalidades. Así que haz tu parte, suscríbete, déjame tu comentario y cuéntame qué fue lo que más te resonó. Nos vemos en el próximo video, Condenado al Éxito.